amb David Otero, una de les peces clau de El Canto del Loco, que presenta el seu primer disc en solitari, que es diu Nada Lógico. David, gracias por este rato con Rax Sync y bienvenido a Barcelona. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Aunque este disco para algunos haya sido una sorpresa, imagino que en tu cabeza esto lo tenías ya desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Donde surge este disco es de cuando yo empiezo a componer y empiezo a tocar, que es alrededor de cuando tenía 14 años, o sea, hace 16 años. Yo tenía mis canciones y eso. Bueno, luego el periodo del Canto del Loco pues es algo que no se ha terminado, que es simplemente un paréntesis. Y ahora de repente hemos dicho, bueno, pegamos un frenazo, vamos a relajar la cosa aquí en España, que hemos hecho muchas cosas, y vamos a hacer cada uno un poco lo que nos apetece, ¿no? Entonces yo he decidido sacar un disco, Dani otro, Chema otro, lo hablamos los tres, nos pareció perfecta la idea, nos apoyamos muchísimo y estamos cada uno con un estilo súper diferente y completamente independiente. Oye, pregunta obligada, ¿de dónde viene el sobrenombre del Pescado? Pues El Pescado viene de una canción que está en el disco Zapatillas. Y bueno, lo que quería hacer era como dejar una puerta abierta a que pasaran más cosas divertidas que lo que sería llamarlo David Otero. Me parece que David Otero quedaba un poco más serio, todo le daba un aire como un poco más serio. Y como veis, el disco está lleno de dibujitos, de mundo imaginario, es como una especie de viaje. Y me parecía que el nombre del Pescado era más divertido y tenía más que ver con todo ese espíritu. Nada Lógico es un disco bastante variopinto. Tiene rock, tiene baladas, tiene ritmos más latinos. Imagino que el hecho de hacer un proyecto que es exclusivamente tuyo te ha dado una libertad para experimentar y para hacer el disco que tú realmente querías hacer, supongo. La verdad que no he tenido ningún miedo a la hora de incluir un montón de estilos diferentes, porque me parecía que lo que quería hacer yo era precisamente eso, ¿no? Variar, ir cambiando, ir buscando, buceando entre los estilos que me gustan, hasta encontrar un poco una estética. Lo bueno es que creo que no se pierde el concepto, aunque cambien mucho los estilos dentro del disco, creo que mantiene un concepto. Castillos de Arena es la carta de presentación, es el primer single. Resume un poquito también lo que nos has dicho de la variedad de estilos del disco. Es una canción veraniega, ¿no? Con un ritmo así un poquito veraniego, bailable y tal, pero en el fondo la letra es como muy poética, ¿no? La escribí pensando en qué pasaría si una playa se enamorase de una persona y qué pasaría si una persona se enamorase de una playa y cómo se lo dirían, ¿no? Qué lenguaje utilizarían. Y de eso habla un poco la canción, del lenguaje que se utiliza entre la naturaleza y el hombre, ¿no? Es un poco un reflejo entre lo que veo que pasa muchas veces entre los seres humanos y la naturaleza. La naturaleza creo que nos transmite un montón de cosas a nosotros y nosotros a ella, pero hay un lenguaje que no es la palabra, es algo un poquito que va por debajo, ¿no? Y habla un poco de eso la canción. En el videoclip de esta canción te vemos bastante pasado por agua, además. ¿Cómo fue el rodaje? Cuéntanos, ¿alguna anécdota? ¿Te resfriaste? Una cosa que pasaba muy divertida era que cuando salíamos del agua teníamos tanto frío los que estábamos dentro rodándolo que les pedíamos a todos los que estuvieran fuera, a todo el equipo, que nos pegaran, que nos dieran golpes para calentarnos, porque de verdad que estábamos morados. Fueron 8 horas de rodaje dentro del agua con un frío tremendo, pero bueno, salíamos del agua y nos poníamos a correr como locos por ahí. De momento estás presentando el disco en salas pequeñas, en aforos pequeños, con la gente mirándote muy de cerca además. ¿Qué tal la reacción? Lo que quería era que las escucharan como cuando ya las he compuesto y se las he enseñado a alguien, con una guitarra y una voz. No quería desde el primer momento arroparme con un grupo o con una banda, sino que quería hacer lo contrario, desnudar todas esas canciones, reducirlas a guitarra y voz y enseñarlas así, y luego ya que descubrieran el disco. Pero me parecía que el primer mensaje era necesario hacerlo así, de esa manera. Oye, ¿qué les parece el disco a tus compañeros de grupo? ¿Qué te han dicho? ¿Alguna crítica? Pues críticas buenas, buenísimas todas, porque es como si tu hermano saca un disco, pues me encanta, ¿qué vas a decir? La objetividad está en la gente que lo escuche, nosotros somos hermanos y como tales nos queremos y nos gusta.